Hoy quiero hablar bajo el tema cómo oír la voz de Dios, cómo comenzar. Muchas veces escuchamos a ministros, a predicadores, a pastores que dicen Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró. Y muchas veces vemos eso como algo ajeno a nosotros, como que nada más es para aquellos elegidos y escogidos. Pero quiero decirte hoy que Dios está interesado en hablar con cada uno de nosotros, pero muchas veces eso es algo ajeno a nosotros, lo vemos como algo que no nos puede pasar a nosotros, porque generalmente estamos habituados a nosotros a hablar con Dios por medio de la oración, pero muy poco estamos habituados a escuchar lo que Él tiene que decirnos. Y déjame te digo que eso es lo más importante, porque una palabra de Dios tiene el poder para levantarte, para darte instrucción, para mostrarte, para instruirte, para hacer tantas cosas en tu vida, que una palabra que Él te dé, eso es como una vida que viene dentro de ti, que te anima, que te da fe, que te levanta. Es muy importante aprender a oír a Dios. Y quiero decirte que Dios quiere que nosotros aprendamos a escucharle. Él quiere que nosotros podamos habituar nuestro oído para poder oír su voz. Pero ¿cómo comenzar? ¿Cómo llegamos hasta ese punto donde aprendemos a escuchar la voz de Dios? Y ahí quiero empezar. Esto es algo que aprendes. Y pienso que una de las cosas más difíciles cuando llegamos a este camino cristiano es quitarnos una idea que a veces traemos de nuestra vida pasada. Y es que las cosas de Dios son algo mágico, algo instantáneo, algo que se da de la noche a la mañana, lo que mucha gente le llama el de repente, ¿no? Estoy así, estoy lejos de Dios, un día me entrego a Cristo y de repente empiezo a escuchar a Dios. Así la gente piensa que es, de repente crezco, de repente maduro, de repente voy a empezar a ser una persona valiente, de repente voy a poder vencer mis batallas, de repente esos hábitos, esos malos pensamientos, esas cosas que me atacan, de repente yo los voy a poder vencer. Y quiero decirte que no hay nada más lejos de la realidad. Lo primero es que tenemos que entender que todo es un proceso de crecimiento, un proceso de aprendizaje que requiere, como todo proceso, de tiempo, de perseverancia y de constancia. Por aquí quiero empezar. No es algo de la noche a la mañana, es algo que con la constancia y la perseverancia lo vas aprendiendo. Quiero empezar por ahí. Tienes que tener un hambre y unas ganas, un deseo muy fuerte de que Dios te hable y primeramente saber que Dios habla. Hay muchas personas que no tienen fe porque han escuchado otras personas que dicen no, eso es para otro tiempo, Dios ya no habla, eso es para la gente que estaba en la Biblia, Dios ya no habla. Quiero decirte que sí, que Dios sí habla, y uno de los reclamos que Dios hace en la Biblia es cuando la gente tiene ídolos, y este es el reclamo que Él hace. Les dice, ellos son imágenes, muñecos, digámoslo así, que tienen boca pero no hablan, que tienen oídos pero no oyen, y tienen ojos y no ven. Aquí, ¿qué está diciendo el Señor? Está contrastando Él y los ídolos. Estos ídolos tienen boca pero no hablan, y les está tratando de decir, yo soy un Dios que sí hablo, que sí oigo y que sí veo, que sí puedo interactuar contigo porque soy una persona real y viva. Sin en cambio ese ídolo al que tú estás adorando no puede hablarte porque solo es un muñeco. Entonces, lo que el Señor aquí está diciéndole a la humanidad es que no debemos estar buscándolos porque ellos no pueden hablar y Él sí. Entonces ahí vemos que el Señor nos está diciendo que Él habla. También hay un pasaje muy conocido en el Nuevo Testamento cuando Jesús caminaba en esta tierra, que Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué está queriendo decir el Señor aquí?
pues que si oímos su voz es porque Él habla. Implícitamente podemos ver en la Biblia que hay muchos pasajes donde Dios nos dice que Él habla. En el libro de Job también dice que de muchas maneras habla Dios, pero el hombre o la humanidad no le entiende. O sea que Dios siempre ha estado interesado en hablar, en comunicarse con nosotros. Entonces, ¿por dónde podemos comenzar? Como les decía anteriormente, tiene que haber un anhelo en la persona, porque si la persona está indiferente y no le interesa escuchar a Dios hablar, entonces Dios no le va a hablar. Hay un pasaje donde dice que el que busca, encuentra. El que llama se le abrirá, el que pide recibe. Aquel que no está interesado en escuchar a Dios hablar, nunca lo va a oír hablar, porque Dios solo se manifiesta a las personas que le creen, que tienen fe y que tienen interés en Él. Esa es una característica de Dios. Dios nunca se manifiesta al indiferente, al escéptico, al incrédulo. Dios siempre se va a manifestar a aquel que tiene ganas, que tiene deseos, que desea, que anhela escuchar su voz. Entonces eso es lo primero. Lo otro que hay que hacer es orar. Hay que empezar a orar todos los días. Hay que empezar a pedirle a Dios: Señor, hazme sensible a tu voz, enséñame a oír tu voz. Y quiero decirles que la voz de Dios no es una voz que se oye con palabras audibles con nuestros oídos físicos o palabras audibles en nuestra mente. A veces pensamos que esa es la voz de Dios, y quiero decirles que más que una voz es un lenguaje. Y era lo que Jesús les decía a los discípulos: ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? Es un lenguaje. Es muy difícil de explicarlo con palabras, pero cuando tú lo empieces a experimentar, te vas a dar cuenta que Dios se comunica contigo por medio de un lenguaje. No descarto de que Dios lo puede hacer con una voz audible o con una voz en tu mente, pero no siempre es el caso. La mayoría de veces Dios lo hace con impresiones o con un saber en tu interior. Y más adelante voy a hablar un poquito más de esto. Pero Él puede usar muchas maneras de cómo Él habla. Por eso la oración es muy importante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace la oración en nosotros es que nos hace sensible a lo espiritual. La oración nos saca de habitar siempre o de mantener siempre en el ámbito físico o el ámbito carnal y nos lleva a hacernos más sensibles en la oración. Entre más una persona ora, es una persona que más se puede conectar a Dios, que más sus sentidos espirituales se despiertan, que más tiene la capacidad para poder moverse, ver, entender lo espiritual. Entonces, esa parte de la perseverancia es muy importante, porque el que no ora va a ser muy difícil que pueda llegar a escuchar la voz de Dios. Es importante que continuamente busquemos oír a Dios, que le pidamos a Dios: Señor, ayúdame a poder entenderte, enséñame. Es lo mejor que nosotros podemos hacer, pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar y que nos enseñe a oír su voz y que nos enseñe a comunicarnos con Él. Esto es un acto de fe, sabiendo que cuando lo hacemos, el Espíritu Santo efectivamente nos está oyendo y nos va a empezar a dirigir y nos va a empezar a ayudar. Entonces es necesario que empecemos nosotros a hacer esto, a orar. Y quiero llegar a otro punto muy importante, y este punto la mayoría de personas falla en perseverar en él. Y quiero decirles que la Biblia, la lectura de la Biblia, es el punto de encuentro donde tú vas a poder empezar a oír al Espíritu Santo. Y aquí quiero explicarte esto bien, porque muchas veces vemos la Biblia como algo de información,
como algo histórico, como algo para estudiar, pero quiero decirte que la Biblia dice que es la palabra misma de Dios. Y quiero decirte que ese es el punto de encuentro que tú vas a tener entre tú y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a usar la Biblia para hablarte. Y quiero, antes de continuar, que leamos rápidamente un pasaje que está en 2 de Timoteo 3. Y quiero empezar desde el versículo 15. Dice así: y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Aquí está Pablo hablándole a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo que todo lo que está escrito en la Biblia ha sido inspirado por Dios. Es palabra de Dios, es algo que es hablado por el soplo de Dios. Fue inspirado por Dios para que esos hombres lo escribieran. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo continuamente la palabra de Dios, empezamos a aprender a escuchar al Espíritu Santo, a escuchar a Dios. Y dice que esta palabra que ha sido inspirada es útil, o sea, es una herramienta perfecta que es usada para enseñar, para redarguir, o sea, para mostrarnos cuando pensamos que estamos bien pero andamos mal y necesitamos arrepentirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia, o sea, para enseñarnos a cómo ser cada vez más cercanos a la voluntad de Dios. Y dice, a fin de que la persona sea perfecta y sea preparada, o sea, nos prepara, nos entrena para toda buena obra. O sea, ¿qué está diciendo? Que esta palabra hace todas estas cosas, y nosotros generalmente cuando leemos este pasaje lo vemos como la tarea que hace un maestro de la Biblia cuando vamos a un estudio bíblico o cuando el pastor nos predica, y efectivamente todo esto es así, pero quiero que lo veamos desde el punto de vista del que estamos hablando hoy, de que la palabra de Dios es la que el Espíritu va a usar para instruirte, es la que el Espíritu va a usar para mostrarte el camino, para corregirte, para hablarte, para entrenarte, para mostrarte. Muchas veces no sabemos qué hacer, muchas veces no sabemos qué decisión tomar, muchas veces no sabemos cómo hacer muchas cosas y queremos que Dios nos hable. Y quiero decirte que cuando tú estás leyendo la palabra de Dios mucho, va a llegar el punto donde tú vas a empezar a conocer a Dios de una manera personal. No veamos la palabra de Dios o la Biblia como algo técnico, como una palabra de estudio o algo histórico. Quiero que veamos la palabra de Dios como lo que es. Es un punto de encuentro entre nosotros y el Espíritu Santo, un punto de comunión, un punto donde el Señor va a usar esa palabra como un puente para comunicarse con nosotros. Y entonces, ¿cómo funciona esto? El Señor va a empezar a agarrar del depósito que tú tengas de esa palabra para hablarte. Entonces, por ejemplo, quiero dar un ejemplo. Había el caso de una mujer que estaba orando por su esposo por muchos años, y entonces ella ya estaba muy desanimada y estaba diciendo, no, yo ya no puedo más con esa situación, mi esposo nunca va a cambiar. Y entonces viene la palabra del Señor que le dice, no te des por vencida, porque yo voy a poner en él un corazón de verdadera carne. Cambiaré su corazón de piedra y le daré un corazón de verdadera carne. Este es un pasaje que está en la Biblia, pero entonces cuando ella recibe esa palabra, es una palabra de fortaleza y de fe, es una palabra, lo que llamamos una palabra rema, una palabra que viene de Dios, que hace que ella se llene de fe y de esperanza para seguir orando por su esposo. Y el Señor le estaba hablando y le estaba explicando lo que él iba a hacer
con el esposo, y ahí ella pudo empezar a entender muchas cosas. El Señor de ahí, a partir de esa palabra, en sus meditaciones empezó a mostrarle otro pasaje, para mostrarle que tuviera confianza, que Él ya estaba trabajando. Entonces, no es que cuando leemos la Biblia, Dios nos va a estar hablando ahí. Así es, Él lo va a hacer, pero lo que yo quiero hablarte es algo más allá. Todo lo que tú siembres en la palabra son semillas que están entrando dentro de ti, y va a llegar un momento donde ese depósito de palabra que tú ya tengas, Dios lo va a usar. Quiero explicarte algo más. Digamos, va a llegar un momento donde tú tienes una pregunta o estás confundida en algo de la vida diaria, y va a llegar un momento donde el Señor va a agarrar un pasaje y te lo va a traer a tu mente. Cuando tú empieces a meditar ese pasaje, luego te va a traer otro pasaje, y luego te va a traer otro pasaje, y luego te va a traer otro pasaje, y cuando tú empiezas a armar ese rompecabezas, tú te empiezas a asombrar de cómo tú vas a empezar a agarrar un entendimiento de eso que tú tienes una pregunta, y te sorprendes al ver cómo Dios usa esa palabra que leíste por años y años, pero ahora el Señor tiene un depósito de donde agarrar. Entonces esto es bien importante que veamos. Muchas veces las personas, como les decía al principio, quieren algo mágico, pero usted y yo tenemos que empezar a entender que cuando estamos leyendo la Escritura estamos creando un depósito en nuestro espíritu, que después el Espíritu Santo lo va a usar para hablarnos. Entonces, a veces pensamos que estamos leyendo y no está pasando nada. Sí está pasando. Tú estás edificando ese depósito para que cuando el momento exacto se dé, el Espíritu va a agarrar de esa palabra y te va a hablar. Por eso yo creo que el Señor le dijo a Josué que Él iba a estar con él, que fuera valiente. Josué iba a entrar a conquistar, Josué iba a enfrentarse a cosas difíciles, y una instrucción le da Dios para que le vaya bien. Le dice: solo te pido que agarres la Escritura y la medites de día y de noche. Dice, entonces te va a salir bien. ¿Por qué Dios le estaba diciendo a Josué que hiciera eso? Porque era lo que iba a usar Él para darle instrucción a Josué. Era lo que el Espíritu iba a usar para dirigirlo, para darle coordenadas, para enseñarle el camino, para animarlo, para darle fe. Cuando estuviera Josué de pronto con temor, es la palabra lo que iba a hacer, iba a usar Dios para poder hablarle. Entonces, muchas veces las personas quieren oír a Dios, pero no quieren leer la palabra de Dios, porque no la entienden, porque se les hace aburrido, porque dicen que no tienen tiempo, porque esto y lo otro. Y quiero decirte que esa es la única manera que vamos a poder realmente llegar a un punto donde realmente podamos aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando estamos leyendo la palabra, no solo estamos agarrando un depósito donde el Espíritu nos va a hablar, sino que también empezamos a conocer a Dios, a conocer cómo Él habla, a conocer cómo Él actúa, a conocer lo que Él hace, a conocer su carácter. Ahí es donde nosotros vamos a poder diferenciar entre la verdadera palabra de Dios y la falsa palabra de Dios. Porque déjame te digo que cuando empieza en una persona el deseo de querer escuchar a Dios, corre el peligro de que también espíritus engañadores vengan a hacerse pasar por Dios. Pero cuando tú estás constantemente en la palabra, en la palabra, en la palabra y en oración, tú vas a aprender a conocer a esa persona. Es como cuando tú pasas mucho con una persona, cuando pasas tiempo con esa persona. Voy a dar el ejemplo de yo con mi esposo. Yo lo conozco a él bien. Yo sé cuando él está enojado, lo que le gusta, y cuando no estamos juntos y yo voy a un lugar a comprar algo, aún de comer, yo sé lo que él va a decir, la reacción que él va a tener con cierta comida que yo le lleve. Yo sé la reacción que él va a tener. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. ¿Y qué hace que yo lo conozca? La continuidad.
La continuidad en algo va a hacer que tú conozcas el carácter de esa persona, va a hacer que tú conozcas la manera de hablar de esa persona, va a hacer que tú conozcas íntimamente a esa persona. Pero esa es la parte que nos falla, la continuidad, porque muchas veces queremos el fruto de algo sin haber sembrado. Y aquí quiero llegar a un pasaje muy importante que a mí en lo personal me ha ministrado mucho, cuando en la Biblia dice que la verdad, que la disciplina a nadie le gusta, no es motivo de alegría, sino a veces es motivo de tristeza. Pero dice, aquel que es ejercitado en ello, o sea, que es disciplinado, que empieza a agarrar una disciplina, dice, después va a ver los frutos de esa disciplina. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero animarte hoy a ti? No hay atajos, hermano, hermana, que usted me está escuchando. Yo sé que todos tenemos el deseo de escuchar a Dios y vemos a otras personas que dicen, no, Dios me habla, y quisiéramos tomar un curso que nos dijéramos paso 1, paso 2, paso 3 para hacerlo rápidamente y rápido empezar a escuchar a Dios. Pero quiero decirte que la única manera de hacerlo es que nosotros invirtamos tiempo leyendo mucho la Escritura y orando. No hay otra manera. Cuando tú estás sembrando y estás disciplinándote en eso, hacerlo diariamente, leer todos los días, todos los libros de la Biblia, y cuando termines volver a hacerlo, cuando tú lo hagas por un tiempo, años y años, va a pasar el tiempo y más Dios te va a empezar a hablar diario con esa palabra. No cuando la estés leyendo, sino cuando estés en tu vida diaria, cuando estés en el trabajo, cuando estés en la cocina, cuando estés en el carro, cuando estés en la iglesia. Es impresionante. Dios te va a empezar a tirar pasajes, y cuando tú conoces bien la Escritura, Él entonces tiene libertad para ampliar el panorama y te trae un pasaje de Apocalipsis, luego te trae un pasaje de Jueces, luego te viene con la historia no sé, de Abraham, y luego te va y te lleva a Jericó, los muros de Jericó, y Rahab y todo, y empiezas a conectar, y es impresionante cómo empiezas a recibir, Dios empieza a hablarte, y muchas veces empieza a hablarte con pequeñas cosas de la Escritura, y tú empiezas a reconocer lo que Él quiere enseñarte. Porque ¿qué leímos aquí? Que Dios quiere instruirnos, que Dios quiere entrenarnos, quiere enseñarnos, quiere hablarnos, quiere consolarnos, Él quiere redarguirnos, Él quiere hacer todas esas cosas, pero dice cómo, con la Escritura. Él lo va a hacer con la Escritura, y quiero decirte que esa es la manera como tú vas a poder entender a Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Animarte. Y aquí quiero terminar con una historia, porque esta historia es muy importante para que entendamos esto, de la importancia de sembrar. Yo conocí a una pareja de una colombiana que se casó con un americano, y cuando yo conocí a ese americano, yo me sorprendí de cómo ese americano hablaba español a la perfección y hablaba con términos colombianos. Y entonces yo le pregunté a ella y le dije, ¿por qué tu esposo habla tan bien español? Y ella no hablaba nada de inglés. Entonces ella me contó algo que realmente tocó mi corazón, y que dijo que él, cuando se conocieron, no podían entenderse, que se hablaban por medio de un traductor del teléfono. Dice que así se hablaban, pero entonces llegó un punto que él quería comunicarse bien con ella, que él quería escuchar lo que ella tenía que hablar, su manera de pensar, cuando ella le abría su corazón, porque esta limitación del lenguaje hacía que él no pudiera entenderla a ella bien. Entonces dice que tanto la amaba que él empezó a estudiar español, que se metió a una escuela para aprender español, y que por varios tiempos estuvo juiciosamente dedicado a aprender español, y parecía que no iba a llegar el momento donde la entendería a cabalidad, pero él siguió persistiendo, siguió aprendiendo, y entonces todo lo que él hacía era con el anhelo de poder entender lo que su amada quería decirle. Y aquí, cuando yo veo este ejemplo, pienso que así somos las personas que tenemos un anhelo por escuchar la voz del amor eterno de nuestra vida, que es Dios. Tenemos que empezar como este hombre americano, a todos los días empezar a persistir en la Escritura y en la oración, con el único anhelo de que va a llegar el día donde vamos a poder oír su voz. Entonces, cada vez que tú todos los días tengas pereza o no te sientas con el ánimo
de leer la escritura, piensa en esto: lo voy a hacer porque quiero oírte, Señor, porque quiero que tú me empieces a hablar. Y yo sé que el Señor, cuando vea ese anhelo de tu corazón y que tú estás activamente buscándolo y haciendo lo que debes hacer, entonces Él va a empezar a abrir tus oídos y va a empezar a hacerte oír su voz. Quiero decirte que yo puedo ahora escuchar más a Dios que cuando comencé. Al principio no lo entendía, no sabía cómo oír su voz, estaba confundida en muchas cosas, pero con los años, entre más conozco la escritura, entre más oro, entre más busco de Dios, puedo cada vez más oír más su voz, entender su lenguaje. Y a veces la gente me pregunta, es una de las preguntas que más me hacen, no sé qué dirección tomar, y yo le digo, pregúntale a Dios ahora, y la gente dice, sí, yo le pregunto, pero no entiendo lo que Él quiere decirme, no me responde nada. Y entonces ahí me doy cuenta que por más que uno quisiera dar un curso, paso 1, paso 2, no se puede, porque solo aquel que ha sembrado con continuidad, que ha todos los días dispuesto un tiempo para sembrar en oración y en lectura de la palabra, es que va a llegar un día a entenderlo. Porque cada día que tú estás haciendo algo, estás edificando un lazo con Dios, estás edificando una comunión con Él, estás edificando un depósito donde luego Él va a sacar para hablarte. Por eso yo te animo hoy a que ya no sigamos viviendo de sueños o de esperanza, de escuchar a Dios si no estamos sembrando, sino que empecemos a accionar, a caminar en fe, sabiendo que un día vamos a tener el fruto de cada hora que leamos la Biblia, de cada hora de oración, de cada momento que escuchamos predicaciones, de cada momento que nos exponemos a la palabra. Estamos sembrando para un día disfrutar del fruto de su voz, de cuando Él habla, de cuando Él nos consuela, de cuando Él nos muestra cosas, de cuando Él nos enseña, porque Él quiere enseñarte, Él quiere hablarte, Él quiere instruirte, pero para eso tenemos que sembrar. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.